Entonces, aquí tenemos las empresas según su tamaño. Dentro de estas empresas, según su tamaño, tenemos las MIPYME. ¿Y qué es de lo que está hablando nuestra guía de aprendizaje? Entonces, son micro, pequeña y mediana empresa. Unidad de explotación económica por persona natural o jurídica Profe, en actividades empresariales. Señora. están proyectando la pantalla porque no la veo. ¿Ahí la ven? Sí, señor, ahora sí, gracias. Bien. Entonces, según su tamaño, es la tercera clasificación. Entonces, dentro de esas tenemos las MIPYMES, son micro, pequeña y mediana empresa. Es una unidad de explotación económica por persona natural o jurídica, que ya sabemos que es en actividades empresariales, industriales, comerciales o de servicio, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Entonces, si nos damos cuenta que las MIPYMES, pues ya vamos incorporando las demás formas de clasificar las empresas. Seguidamente tenemos las microempresas, son unidades económicas con más de 10 trabajadores y con activos fijos que no superan los 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿correcto? Tenemos la pequeña empresa, entonces poseen entre 11 y 50 trabajadores y sus activos deben estar entre 501 y 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La mediana empresa, ¿cómo se considera mediana empresa? Las que tienen entre 51 y 200 trabajadores y sus activos deben estar entre los 5.001 y los 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y por último, dentro de esta clasificación de las empresas, según su tamaño, tenemos las grandes empresas o las empresas grandes que poseen más de 200 trabajadores y sus activos superan los 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ejercicio, por favor. Entonces, Astrid me colabora 501 salarios mínimos, ¿a cuánto equivalen hoy, en el 2021? Dayana me colabora ¿Que en... le colabore a qué? ¿Cómo? ¿Que le colabore a qué? Multiplícame 501 salarios mínimos mensuales vigentes por el salario que está hoy, en el 2021. Dayana me Ok. colabora, Dayana me colabora entre 501 y 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, ese rango. Areli me colabora entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿a cuánto equivalen hoy en día? Y a ver, la Dayana me No le colabora entendí con bien. los 15.000 salarios. ¿Cómo? No lo entendí bien cuando me puso a mí. Areli, tú me colaboras con la mediana empresa. 5.001 salarios, ¿a cuánto equivalen hoy en el 2021? Y al igual que los 15.000. Y me das el dato. Profe, a mí me toca de 501. Dayana. Sí. A Diana de 501 Vale. a 5.001. Bueno, profe, gracias. A mí me dijo solo 501, ¿cierto, profe? Solamente 501, que es las micros. Ya, profe, ya lo tengo. Tengo 508.504.980. ¿501 millón? ¿Segura que es eso? 508. No, no es 508. ¿Por cuánto lo está multiplicando? Por el salario, el salario está en 1.014.980. Pero con auxilio de transporte, y es sin auxilio de transporte.
Profe, un salario mínimo es de 908.526, ¿cierto? Correcto. Profe, entonces yo ya calculé el Esperamos de... que vamos con las triples. Ya, profe. 455.171.526. Entonces, las microempresas son unidades económicas con más de 10 trabajadores y cuentan con activos fijos que no superan los Astrid. 455.171.526. Muy bien. La pequeña empresa posee entre 11 y 50 trabajadores y sus activos fijos deben estar entre, Dayana, Ay, Dios mío. entre los Profe, 400. profe, que no podía encender el audio, ese audio me molesta. 455.171.526 a 4.543.538, 38.526. Muy bien, 4.543.538.526 pesos. Muy bien. Y tenemos la mediana empresa que posee trabajadores entre 51 a 200 y sus activos deben estar entre los, Areli. Pero la verdad no entendí qué hay que hacer, es que tengo el internet muy malo. Bueno, listo. Entonces, son empresas que sus activos deben estar entre los 4.543.538.526 pesos a los 45.000, a los 45.427.208.526. Esa es la mediana empresa. Y estamos hablando de la gran empresa, es la que supera los 15.000 salarios mínimos legales vigentes. Laura, ¿cuánto equivale eso? Los 15.000 equivalen a 13.627.890.000. Muy bien. Eso es. Entonces, recordemos, según su tamaño. Vamos a recordar. Las empresas según su actividad. ¿Quién me la recuerda? Son 5. Agropecuarias, industrial, las mineras, la comercial y los servicios. Servicio. Muy bien. Vamos según su objetivo. Comerciales, no comerciales y otros. Y según la procedencia del capital. Pequeña, mediana, grande. Privada, oficiales o públicas y la economía mixta. Exacto, que son semipúblicas o pueden ser semiprivadas. Muy bien. Según su tamaño, tenemos Las Es pequeña, mediana, MIPE, grande. las microempresas, las la MIPYMES, pequeña empresa, las mediana microempresas, empresa y son 5 también. Las MIPYMES, las micro, las pequeñas, las medianas y la gran empresa. Acuérdense que antes de las pequeñas están las micro. ¿Listo? Las MIPYMES, las micro, las pequeñas, las medianas y la gran empresa. Bien. Vamos a ver ahora según el número de propietarios. Entonces tenemos las empresas de personas naturales. Son empresas con un propietario único. Tenemos las empresas unipersonales, persona natural o jurídica, que reuniendo requisitos para ejercer unidad mercantil o no, destina parte de sus activos para la realización de la misma. Y por último, tenemos las sociedades, que son empresas de propiedad de 2 o más personas llamadas socios, ¿correcto? Entonces, según el número de propietarios. Entonces, tenemos ¿cuántas clasificaciones en el momento? ¿Cuántas?
de las empresas. ¿Cuántas clasificaciones? 5. Tenemos 5 clasificaciones, muy bien. La primera, según su objetivo. Entonces tenemos las que son comerciales con ánimo de lucro y tenemos las no comerciales que son sin ánimo de lucro y entre esas tenemos otras, son las que permiten una utilidad pero están constituidamente, ¿correcto? Esa según su objetivo. Después tenemos las que se clasifican según su actividad, que son 5 también. Son agropecuarias, mineras, industriales, comerciales y de servicios, ¿correcto? Tenemos según la procedencia del capital, que son 3. Son privadas, son oficiales o públicas y tenemos las de economía mixta o las que también podemos llamar semipúblicas o podemos llamar semiprivadas. Tenemos la que es la clasificación de las empresas según su tamaño. Entonces tenemos las MIPYMES, las micro, las pequeñas, medianas y tenemos la gran empresa. Y por último, tenemos según el número de propietarios, aquí tenemos las personas naturales, las empresas unipersonales y por último las sociedades. Bien, entonces dentro de las sociedades tenemos las siguientes. Entonces tenemos la sociedad en comandita simple, no sé si alcancen a ver ahí. ¿Se alcanzan a ver ahí o está muy pequeño? Muy pequeño. Muy pequeño, profe. ¿Ahí está mejor? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Bueno. Entonces tenemos, al momento tenemos sociedad en comandita simple, al momento. Tenemos sociedad en comandita por acciones, tenemos sociedad de responsabilidad limitada. Este cuadro que les estoy mostrando aquí hace referencia al número de socios, ¿correcto? Entonces, la sociedad en comandita simple, yo esto se los voy a enviar muchachos, la sociedad en comandita simple está hablando que mínimo son 2 socios denominados de la siguiente manera. Los socios gestores, mínimo 2 socios, los socios gestores, entonces administran. Profe, profe, las asociaciones de comandita simple no las habían descontinuado. No, no, para nada. Pensé que Que yo sí. sepa no, que yo sepa no. Ok. Bien, entonces tenemos la sociedad en comandita simple. Entonces, ¿cómo se constituye? Se constituye el mínimo por 2 socios. Tenemos los socios gestores y los socios comanditarios. Vamos a ver qué diferencia hay entre los socios gestores. Entonces, los gestores son los que administran y representan legalmente a la sociedad, aportan trabajo o servicios y prevalecen sus calidades personales. Los pregunto, ¿los socios gestores aportan dinero? Pregunto, ¿los socios gestores aportan dinero en la sociedad en comandita simple? Según lo que dice ahí, no, profe. Muy Aportan bien. trabajo o servicio. Exacto. Según lo que dice acá, no. Ellos no aportan dinero, solamente aportan trabajo. A ellos se le llaman socios gestores. Y los socios comanditarios, por eso se llama sociedad en comandita simple, son aquellos que aportan capital y no lo administran. Entonces, la gran diferencia es que los socios gestores no aportan trabajo, correcto, pero representan legalmente a la sociedad. Y los comanditarios aportan dinero, pero legalmente no representan a la sociedad. Y acuérdense pues de que representar una sociedad legalmente, pues con ello incurre usted en obligaciones, ¿correcto? Como usted no puede meter a la cárcel a una sociedad en comandita simple, entonces ¿quiénes responden ahí? Según esto, ¿los gestores o los comanditarios? Profe, qué pena, si me puede repetir, es que me están sacando de la sesión. Es raro. No sé si es la misma plataforma o Puede me ser el toca internet.
No sé, repito, estamos hablando de la primera y estamos hablando de las sociedades, cómo están conformadas. Estamos hablando de los socios. Entonces, vamos con la primera, sociedad en comandita simple. Y estamos hablando de que se conforma por mínimo dos socios. Mínimo dos socios. Uno, llamados gestores o unos, y otros llamados comanditarios. Los primeros administran y representan legalmente a la sociedad. ¿Correcto? Pero los gestores no aportan dinero. Como no aportan dinero, pues se les llama gestores. Y a los comanditarios no la representan legalmente, pero sí aportan dinero. Pregunto, esto, en caso de que se incurra una falta, bien, en caso de que se incurra una falta, ¿quiénes van a responder ahí legalmente entonces? Con cárcel, por ejemplo. ¿Quiénes? ¿Los gestores o los comanditarios? Digo que los gestores, profe, porque son los que están administrando, ¿no? Correcto, como yo les decía anteriormente, como yo no puedo meter a la sociedad en comandita siempre a la cárcel, porque hay que meter a la cárcel, el nombre me llevaría el pendón que está afuera, me llevaría el aviso que no puedo. Entonces, para eso existe una representación legal, como no se puede representar sola, y era lo que nosotros hablábamos anteriormente, entonces, de personas naturales y jurídicas, entonces personas jurídicas, entonces, al representante legal, hey papito, venga, responda usted, mijo, por este tipo de sociedad en comandita simple. Entonces, hablamos de socios gestores y de socios comanditarios. ¿Quedó claro o tiene alguna pregunta ahí? ¿Qué es sociedad en comandita simple? No, profe, quedó clara por mi parte. Claro. Listo. Seguidamente tenemos las sociedades en comandita por acciones. Café no hay. Sociedad en comandita por acciones. Se conforma o se compone mínimo de 6 socios. Mínimo 6 socios. Entonces, hay un socio gestor y mínimo 5 socios comanditarios. Un socio gestor y mínimo 5 socios comanditarios. ¿Por qué mínimo 5 socios comanditarios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Según lo que dice ahí. Los que van a aportar el capital y todo eso. No, pero ¿por qué son mínimo 5 socios comanditarios? Porque se generan vínculos de confianza, ¿no? Lo que dice arriba. Sí, pero mira, es porque mínimo se compone de 6 socios. Y si aquí está diciendo que es un socio gestor y mínimo 5 socios comunitarios. O sea que si hay 5, hay cuatro socios comunitarios, ¿se puede formar esta sociedad? No, profe, No. pues porque requiere más que la administren que los que inviertan, porque Ok. Entonces, como aquí estamos para ver cómo se aplica esto, ¿qué recomendaciones le daría a ustedes? Si no puede aplicar una sociedad comunitaria simple, ¿cuál le aconsejaría a usted? Con esa figura. Una sociedad responsable y limitada, porque es de 2 a No, 25. mírenla, acá estás. Es que si quieren ser comanditarios, Astrid. Ah, Entonces, ya, yo ok. le aconsejaría una sociedad en comandita simple, porque mínimo son 2 socios, ¿correcto? Hay unos gestores y unos comanditarios. No hay, digamos que no hay como una, o sea, mínimo. Es decir, hay 2 personas y alguien le dice, hey hermano, yo le quiero aportar dinero, pero a mí no me haga responsable de esa vaina. O sea, yo le aporto dinero, usted demuéstreme utilidades, ganancias y no más. O sea, para eso, para librarse de la responsabilidad, forman una sociedad en comandita simple, ¿correcto? Son 2 socios. O por ejemplo, hay 3 socios. Entonces le dice, hay uno que es gestor, es decir, el que responde por la sociedad penalmente, legalmente, y hay otros 2 que aportan dinero, ¿correcto? Entonces dice, hey, formemos una sociedad comunitaria simple, nosotros 2 le aportamos a usted el dinero que sea necesario, pero no nos haga responsable absolutamente de nada. Entonces forman la sociedad comandita simple. Ah, pero bueno, ya como ya hice socio, entonces formemos una sociedad comandita por acciones. Hay uno que es el socio gestor, es decir, el mío que responde por todo, ¿correcto? Y hay 5 que le van a responder, o llamados comunitarios que le responden por el capital, pero legalmente no van a responder. Entonces, una sociedad comandita por acciones es aquella que, lógicamente, mínimo son 6. Pero como solamente somos 2, tenemos que formar una sociedad comandita simple, ¿correcto? Esa es la gran diferencia entre ellas dos. Entonces, hay un socio gestor y que decíamos que eran los socios gestores. ¿Cuál es la responsabilidad del socio gestor? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las características?
¿Cómo, profe? Qué pena. Claro que sí. Estamos hablando de la sociedad comandita por acciones, pero aquí me dice que se forma mínimo por 6 socios, ¿correcto? La sociedad. Y uno de los 6 tiene que ser gestor. ¿Qué es un gestor? ¿Cuáles son las 2 características al momento que hemos visto de que es un gestor? Son los que Los administran que y representan administran, legalmente a la representan. sociedad. Listo. Entonces acuérdense que los gestores no aportan dinero, ¿correcto? Sino que aportan trabajo y legalmente son los que responden por la sociedad. Cuando digo legalmente es penal, disciplinaria y con lo que yo conllevo. Y que los comanditarios, como su nombre lo indica, son aquellas personas que aportan el dinero, bien, aportan dinero, pero que no tienen legalmente ninguna responsabilidad con la organización. En caso de que presente algún tipo de fraude, algo por el estilo, yo solamente puse dinero y no tengo ninguna responsabilidad ahí. ¿Correcto? Bien. Hasta el momento, claros en esas dos. La gran diferencia entre ellas dos. ¿Sí? Bien. Señor. Seguidamente tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, la que nosotros conocemos como LTDA. Sociedad limitada, LTDA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una sociedad de responsabilidad limitada. Se generan vínculos de confianza entre los socios, de los cuales son importantes sus calidades personales. Mínimo 2 socios y máximo 25 de ellos. Aquí estamos hablando de cuántos socios se componen. El primer cuadrito que estamos viendo, eso es un poquito larguito, extenso, es cuántos socios se compone cada uno. ¿Por qué creen ustedes que son, o sea, cuál es como la finalidad comercial o de blindaje de esta sociedad? Porque máximo son 25. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál puede ser como esa función? ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Por qué creen que existe eso? Bueno, No sé, yo profe, yo les pongo a usted, dime, qué pena, dime. ¿Quién iba a hablar? porque son pequeñas empresas, ¿no? A ver, ¿cuál es como la finalidad de ello? Y a usted le sirve es porque si alguien va a pedirles una asesoría, es lo que usted le da. Entonces, una sociedad limitada. La ventaja tiene sus desventajas y tiene sus ventajas, pero si le pide una asesoría, entonces tiene que comenzar a explicar. Máximo 25, porque si la sociedad limitada o la sociedad, cuando tenga 25 años, o tenga 10 años, 15, 20 años, y esté dando mucha utilidad, pues habrán personas que quizás quieran ingresar a ello. Pero lógicamente, esos primeros inicios, esos primeros años, fueron difíciles, lograron que la empresa saliera adelante, y es como una forma de blindarla para que otras personas no puedan ingresar después. ¿Correcto? ¿Quedó claro? Señor. O no quedó claro. Entonces, por eso mínimo son 2 personas, por si habla de una sociedad, mínimo 2, y máximo 25. Entonces, hasta ahí ya no pueden haber más socios, ¿correcto? Simplemente son 25, y si se forman con 25, si se forman con 23, pues hay cabida para 2 más. Si se forma con 20, hay cabida para 5 más, pero si se forma con 25, ya no hay cabida para nadie más. Pero es con el fin, pues, de que las utilidades no se repartan entre muchas personas y que no puedan modificar los estatutos para que ingresen más personas, etcétera, etcétera. La blindan es para que no haya muchas personas, muchos dueños dentro de esa sociedad. Bien. Seguidamente, perdón, acá. Seguidamente tenemos la sociedad anónima, la que nosotros conocemos como SA, ¿correcto? Entonces, digamos que puede ser como lo contrario en cuestión de socios a la sociedad limitada, a la LTA. Y estamos hablando de la sociedad anónima, lo contrario. Entonces, son mínimo 5 accionistas. Mínimo la sociedad limitada, ¿cuántos socios?
Ya se me olvidó. Mínimo 2, máximo 25. Muy bien, excelente, gracias. Y aquí si se dan cuenta que el mínimo son 5 accionistas y el máximo, estamos en la sociedad anónima. No dice máximo, profe, Entonces, ¿qué deducen ustedes? que puede haber muchos Ok, más de 5, ¿no? mucho más de 25. Por eso le digo que es lo contrario, digamos, a la sociedad limitada. Pero aquí le piden mínimo 5 accionistas. Es decir, que si alguien va a formar una sociedad, ¿correcto? Pero digamos que no sea comanditaria y solamente llegan 3 personas, ¿cuál le aconsejan ustedes? Solamente llegan 3 personas. Está la otra organización, ¿no, profe? La de Sociedad por acción simplificada. Comandita. Esta, la sociedad limitada. Muy bien. Pero si alguien le dice a usted, hey, nosotros en ese momento somos 6 socios, 6, pero futuro pensamos tener siquiera 60, ¿cuál aconsejan ustedes? Sociedad anónima. La sociedad anónima. Muy bien. Entonces vamos teniendo claro ya los conceptos en cada una de ellas, ¿cierto? Sociedad por comandita por acciones, sociedad en comandita, sociedad anónima y sociedad limitada. ¿Correcto? Las 3 de arriba y esta. ¿Cuál es la diferencia? Si les pregunto, ustedes me saben responder. Bien. Vamos a la siguiente sociedad, que es la sociedad por acciones simplificadas. Entonces forma una organización simple y flexible para pequeñas y grandes empresas. ¿Sí ve que para pequeñas? Entonces aquí ya va a entrar a reemplazar la EU. Aquí aparece, pero son las SAS entran a reemplazar, o se asemejan a lo mismo que son las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, la sociedad por acciones simplificadas, una o varias personas naturales o jurídicas. ¿Me acuerdan, por favor, la diferencia entre natural y jurídico? Natural son todas las personas y jurídicos son las que no se pueden representar ellas mismas, necesitan un representante legal. Excelente, eso es. Entonces, si yo voy solo, ¿qué sociedad me recomiendan a mí? Si quiero formar una sociedad. La limitada, ¿no, profe? No, Sociedad por acciones simplificada. muy bien. Si yo voy solo, me deben recomendar a mí una sociedad por acciones simplificadas. Si voy solo. Por eso le digo que ellas ya entran a reemplazar las empresas unipersonales. Y por último tenemos la EU, que es la empresa unipersonal. Es persona que entrega parte de sus activos a una persona jurídica para desarrollar actividades mercantiles. Si usted se da cuenta, yo soy el representante legal de Café Galileo, pero yo ser el representante, no solamente soy el representante, sino que soy el dueño. Yo tengo una SAS en este momento. Galileo es una SAS, Café Galileo SAS. Entonces, al ser una sociedad por acciones simplificadas, realmente es una persona jurídica. Y como es una persona jurídica, yo la represento, Ronald Quiñones, como persona natural. Entonces, por eso, si se dan cuenta, es casi lo mismo que una empresa unipersonal. Es persona que entrega parte de sus activos, lógicamente para crearle todos unos activos, a una persona jurídica para desarrollar actividades mercantiles. ¿Es solo una persona natural o solo una persona jurídica? ¿Correcto? ¿Sí se dan cuenta que es lo mismo? La diferencia es que una sociedad por acciones simplificadas con la empresa unipersonal es que en la sociedad por acciones simplificadas puede ser una o varias y solamente en la unipersonal una sola persona. Entonces, simplemente es que la SAS me da la posibilidad de tener más accionistas, pero la unipersonal no. Entonces, es exactamente lo mismo. La sociedad por acciones simplificadas acoge o absorbe las empresas unipersonales. ¿Correcto? ¿Se dieron cuenta ahora la razón de ser de las sociedades por acciones simplificadas que lo mismo que un unipersonal? ¿Sí? Entonces tenemos estas seis. ¿Alguien me la recuerda las 6, por favor? Sociedad en comandita simple, sociedad por
En comandita Por acciones. Por acciones. por acciones. Muy bien. Ajá. Sociedad en comandita Sociedad simple, anónima. sociedad en comandita por acciones, sociedad limitada, sociedad anónima, La sociedad SAS simplificada y la empresa unipersonal. Muy bien. y la Sociedad, unipersonal. sociedad en comandita simple. ¿Con cuántas personas se forman? Un mínimo 6. Sociedad en comandita simple. ¿Segura? Mírala. Ah, no, 2. La Mínimo otra dos. son las 6. Ok. ¿Y la sociedad en comandita por acciones? ¿Con cuántos socios? Máximo 6. 5. Máximo 6. Aquí está. Mínimo 6, perdón. Mínimo 6, es mínimo. Y tenemos las empresas limitadas. ¿Con cuántos socios? Máximo 25. No, la limitada. Mínimo. ¿Cuántos mínimos y cuántos máximos? Mínimo 2. Mínimo 2. Máximo Mínimo 25. 25. Muy bien. ¿Y la sociedad anónima? Ahí lo pasé. Mínimo 5. Son ilimitados. La sociedad anónima mínimo son 5 y máximo. Máximo más de 25. No, entonces máximo los que quieran. Se llaman ilimitados. Ilimitado, Limitada. ilimitado. Una es limitada, por eso son mínimo 2 y máximo 25. Existe la contraparte, para los que quieran formar otro tipo de sociedad diferente a ella, que es la sociedad anónima. Mínimo 5, máximo no tiene límite. Digamos que podría ser ilimitada, para no decir. Tenemos la sociedad por acciones simplificadas, que se forma por cuántas personas, mínimo y máximo. Mínimo 2. No, la sociedad por acciones simplificadas. No, una, profe, una. 1 y máximo. Uno y máximo. Tenemos memoria a corto plazo, profe. Ay, Juana, pero mírela. Ay, Dios. 1 y no tiene límite, también es ilimitada. Pero ¿qué ventaja hay? Que yo la puedo formar solo. Esa es la Pensé, SAS. pero lo dudé. Exacto. Y resulta que la empresa unipersonal toma parte de la SAS, es decir, se forma por una sola persona, natural o jurídica, pero no tiene, o sea, solamente es una. Por ejemplo, empresa unipersonal, una sola persona, EU. Se puede formar por una persona natural, por una persona natural o por una persona jurídica. EU. Entonces va a decir, no, pero qué bobada, hagamos las SAS. Una sola persona y máximo las que quiera, ¿correcto? Y está la sociedad anónima, la sociedad limitada, sociedad por comandita por acciones y sociedad en comandita simple. Esos son los 6 tipos de sociedades. ¿Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias hasta ahí? ¿O totalmente claro? Profe, yo tengo una pregunta que pues no sé si está bien estructurada, ¿sí? Así que Dale, usted dale. me corrige, ¿no? O sea que, digamos, yo quiero crear una empresa, digamos, o sea, con un objetivo, ¿sí? Y, digamos, un objetivo de vender productos de belleza o de aseo, ¿sí? Y allá le dicen cuál tiene que ser o dependiendo de los socios que yo tenga o de qué depende, sí, para que saber cuál tenga cada una de esas, ¿sí? O sea, digamos, a lo que me refiero es que, ay, yo soy mala para preguntar, bueno, a lo que me refiero es que... Yo ya lo entendí. Preguntado. Digamos, como lo más acertado, ¿qué tipo de sociedad más acertada quiere formar usted? ¿Cuál es la más conveniente? No, profe, o sea, lo que me refiero es que, digamos, así tenga, o sea, digamos, cualquier persona tenga un objetivo, tiene que ser necesariamente a tal empresa, a tal tipo de empresa, o puede ser a cualquiera, digamos, dependiendo del objetivo que tenga. No interesa. Aquí lo que estamos viendo es el tema de la participación y cuántos socios al momento. Su pregunta yo creo que se la puedo responder a medida que vayamos avanzando, porque hay más ítems. El primero es el número de socios para constituirla, ¿correcto?
Mira, aquí está. Ya vamos a ver tema de responsabilidad. Por ejemplo, este lado acá, te llamamos es responsabilidad de los socios. ¿Se dan cuenta? Y está nuevamente la sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada o la LTDA, sociedad anónima o sociedad por acciones simplificadas, empresa unipersonal. Y hay unas reglas generales, y aquí le respondo. Y a medida que vayamos avanzando, digamos como en lo que se estructura cada sociedad, de pronto puedes ir encontrando la respuesta cuál es la más adecuada. ¿Sí? Puedes ir encontrando la respuesta. Ah, vale, profe, gracias. Y qué pena por una pregunta tan mal estructurada. La verdad es que yo soy mala para preguntar. Ah, no se preocupe, tranquila. Entonces, ya vimos por cuántos socios puede conformar cada sociedad, cuántos socios mínimo, cuántos socios máximo cada sociedad, ¿correcto? Ahora vamos a hablar aquí, mire el recuadro rojo, estamos hablando de la responsabilidad de los socios. Acuérdense que en las comanditarias existe el socio gestor y el socio comanditario. Entonces vamos con la primera, sociedad en comandita simple. Mínimo, ¿cómo se constituye? A ver si ya volvemos a recordar. Mínimo y máximo. Dos. Muy bien. Mínimo 6. No, 6 es esta. Mínimo 2. 6 es la sociedad en comandita por acciones. La Por comandita acciones, simple sí. son 2, ¿correcto? Parece que la diferencia está entre el gestor y el comanditario. Bien. Entonces vamos a hablar de la responsabilidad de los socios. Hablemos del socio gestor. Hablamos de que una sociedad en comandita simple tiene un socio gestor y tiene un socio comanditario, uno y uno, 2 socios. Entonces, el gestor responde de forma solidaria e ilimitada con su patrimonio personal. ¿Qué quiere decir esto? Su patrimonio personal. ¿Cuál es la ecuación de patrimonio? ¿Cuál es la ecuación de patrimonio? Porque hay que saber entender eso, muchachos. Búsquenla en internet, hágale, rapidito. Se me fue el internet. Profe, y a mí me están sacando, no sé, en varias ocasiones. A ver, ¿qué pasa? ¿Será que alguien tiene el control del grupo? No sé qué podrá estar pasando. Porque la pueden sacar, no tengo ni idea. Creo que mirar más adelante a ver qué pasa. Bien. Entonces, muchachos, dice que la sociedad por comandita simple, estamos hablando de los dos, de que son los socios gestores y los comanditarios. Acuérdense que aquí se forma mínimo por 2 personas, ¿correcto? Y que la diferencia con la sociedad comandita por acciones es que mínimo son 6. Entonces, si podemos deducir que la sociedad comandita simple, pues va de 2 a 5 accionistas, ¿correcto? De 2 a 5 accionistas. Simplemente aquí la diferencia con las otras sociedades es que hay gestores y hay comanditarios. Es decir, que los gestores sí son los que responden legalmente y los accionistas no. Lo que sucede al contrario con los otros. Es lo que vamos a ver. Entonces, en la sociedad comandita simple, estamos hablando de los socios gestores. Responde de forma solidaria e ilimitada con su patrimonio personal. ¿Qué quiere decir esto? Su patrimonio personal. Su patrimonio personal es el patrimonio que tiene cada sociedad. Entonces, en la sociedad comandita simple, estamos hablando de los socios gestores. Responde de forma solidaria e ilimitada con su patrimonio personal. ¿Qué quiere decir esto? Su patrimonio personal
yo le decía a ustedes, busquen la ecuación de patrimonio. Activo menos pasivo es igual a patrimonio. Activo, es decir, lo que tiene, lo que posee actualmente él, casas, carros, dinero en efectivo, flujo de efectivo. Y el pasivo son las deudas. Es igual a patrimonio. Como dice patrimonio, entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Aquella persona, en caso de que le tocara, qué pena, en caso de que le tocara responder cuando dice solidariamente es porque tiene que responderle a todos, de forma solidaria, no obligado, no por la ley, solidaria, es que tiene un activo de 1.000 millones de pesos o 2.000 millones de pesos, ¿correcto? El socio gestor no ha puesto un dinero, ni un peso, pero le toca responder. Entonces tiene 2.000 millones de pesos, pero tiene deudas por 1.000 millones. Quiere decir que haciendo la resta, la ecuación de patrimonio le quedan 1.000. Entonces, con esos 1.000 millones, responde solidariamente e ilimitada a cada uno de los socios. No hay un límite como tal. Es decir, tiene que responder con lo que le queda del patrimonio al 100% de las deudas. Si le sobra plata, o sea, y lo que quiere decir es que no hay un límite. Si de los cuales le quedaron 1.000 millones de hacer esa resta de activo menos pasivo y está debiendo esa sociedad comandita simple 1.000 millones, pues mijo, le tocó responder por todo, 100%, por ello solidariamente e ilimitada. Y no quiere decir de que tenga que responder de esos 1.000 millones que le quedaron de la ecuación de patrimonio por el 20% sobre las deudas o por el 30% de las deudas. No lo está diciendo. Así se quede en la calle, esa sociedad comandita simple le toca responder por el 100% de las obligaciones hecha la ecuación de patrimonio. Los activos menos los pasivos. Entonces, responde por ese excedente. ¿Claro hasta ahí por lo que responde el socio comanditario? Perdón, gestor. ¿Quedó claro? Uy, muchachos, me sacó de la clase a mí. Profe, qué pena, ¿me puede volver a repetir? Es que me sacó la reunión, de la reunión. Qué pena. Lo que yo le quiero decir acá es que estamos hablando de la responsabilidad de los socios y dice que el socio gestor responde solidaria e ilimitadamente con su patrimonio. Si ustedes buscan la ecuación de patrimonio es activo menos pasivo, igual a patrimonio. Y el activo es todo lo que él posee, dinero y bienes. Y el pasivo son las deudas, con las deudas, con el banco, con acreedores, etc. Cuando hace la resta, le va a quedar un patrimonio, ¿correcto? Un patrimonio. Y con el resultado de ese patrimonio es con lo que va a responder. ¿A quiénes? A los que le esté la sociedad que han formado con el socio comanditario, estamos hablando de dos, un socio gestor y un socio comanditario, deben responderle a sus acreedores, ¿correcto? ¿Está claro cómo es la responsabilidad de cada uno de los socios? Ah, sí, ¿Quedó claro profe. el pedazo? Bien. ¿Cómo responde el comanditario? Acuérdese que el comanditario es el que pone ¿qué? El ¿Cómo se la capital. pone? El dinero, capital. Dinero. Bueno, el dinero no, el capital. Bien, responde hasta el valor aportado en la sociedad, salvo en las deudas por impuestos y siempre que los recursos de la persona jurídica sean insuficientes para pagarlos. ¿Por qué ante los impuestos? Porque es que resulta que tiene un socio gestor. ¿Y quién es el socio gestor? Como lo decíamos anteriormente, ¿quién era? ¿Quién era el socio gestor frente a la sociedad? La persona que se encarga legalmente Correcto, si él de, es el responsable. de la empresa. Correcto, si él es el representante legal, legalmente el responsable tiene que poner un gerente, o si él mismo es el gerente, o tiene que poner un administrador, o si él mismo es el administrador. Por lo tanto, se sobreentiende que él debe pagar ¿qué? Ahí lo señalé. Los impuestos Entonces, y por las eso, deudas que tenga la empresa. no, impuestos. Acuérdense que el impuesto es con el Estado. ¿Listo? Sí, sí, Con el sí. Estado. Entonces, los impuestos, entonces se dice, bueno, usted no tiene responsabilidades porque para eso usted puso un socio gestor. Él tiene que, gestor viene a gestionar todos esos pagos. Entonces, salga usted, ojo, pero si tiene deudas la sociedad comandita simple, bueno, usted tiene que responder hasta por lo aportado. Es decir, que si el man pone 100 millones de pesos, entonces, ¿por cuánto responde? El socio comanditario.
¿Por cuánto responde? Por los 100. Por los 100 millones. Pero ¿cuándo se aplica eso? Entonces, por ejemplo, hicimos aquí las cuentas del socio gestor y al socio gestor le quedaron 1.000 millones de patrimonio, ¿correcto? Le quedaron 1.000 millones de patrimonio. Y resulta que para quedar esta sociedad en comandita simple, a paz y salvo, le faltan 50 millones para pagarle a todos sus acreedores. Hasta 50, le faltan 50 millones. Resulta que el socio comanditario aportó para su constitución 100 millones de pesos. ¿Le quitan los 50 o le quitan los 100 al socio comanditario? Digamos la ley, porque esto lo ampara la ley. Los 50 que le hacen falta. Muy bien, solamente le quitan los 50 que le hace falta. Por eso dice acá, y siempre que los recursos de la persona jurídica sean insuficientes para pagarlos. ¿Cuál persona jurídica? La sociedad en comandita simple. ¿Quién la representa? El socio gestor. Caso contrario, que la sociedad deba 1.100 millones. Entonces, el gestor tiene 1.000 millones, ¿correcto? Y faltan 100. ¿De dónde y si el comanditario aportó 100, ¿de dónde lo sacan? ¿Cuánto le quitan al comanditario en ese caso? ¿Cuánto le retienen? ¿O con cuánto debe responder? Por lo que hace falta, los 100 millones. Ok, hace falta 100 millones. Ahora, yo le pregunto una cosa. Si la sociedad en comandita simple debe 1.150 millones, el socio comanditario aportó 100 millones, el socio gestor aportó, tiene un patrimonio de 1.000 millones, faltan 50. ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde cree? ¿O cuál es el procedimiento a realizar ahí? ¿O qué creen ustedes que debe pasar o que debe suceder? ¿El comanditario tiene que poner más? No. Por eso dice, mire, o sea, yo como gestor, yo no voy a ser tan pelotudo que me hacen mis cuentas, mi pasivo, mi activo menos pasivo y obtienen ya mi patrimonio. Y me dicen, su patrimonio es de 1.000 millones, responda por esos 1.000 millones. Por eso dice, responde solidaria e ilimitada por su patrimonio. O sea, ¿qué es cuando dicen e ilimitado? ¿Qué es lo que quiere decir aquí también? Quiero que no se vayan a confundir con estos dos puntos que les voy a decir. Sí, tiene un patrimonio de 1.000 millones, ¿correcto? Por eso sí, por ello le decía, no responde por un porcentaje, responde por el 100% de las obligaciones. Si las obligaciones son 1.000 millones, mijo, le tocó quedarse sin nada. Pero si las obligaciones son por 1.100 millones, bueno, pues ya no pueden hacer nada porque se comprobó que el socio gestor tiene un patrimonio de 1.000 millones. O sea, no va a poder sacar de otro lado, ¿correcto? A no ser de que tenga que hacer otro préstamo. Pero si no le prestan dinero, pues ¿cómo va a ser? Va a ser muy complicado. No pueden obligar a un banco a prestarle a alguien que esté quebrado porque el banco va a decir, ¿qué me pagan a mí? Entonces tiene que responder con el 100%. Ahora, si al liquidar la sociedad en comandita simple están debiendo 800 millones y le demuestran que el gestor tiene 1.000 y que el comanditario puso 100, pues papito, le tocó responder solamente por los 100 millones, por los 800 millones al gestor, pero los 100 millones no se los tocan al comanditario, ¿correcto? No se los tocan y no tiene que poner plata, porque dice acá que el comanditario, aparte de que hizo el aporte, tiene que responder por el mismo valor de sus aportes. Si aportó 100, pues responda por 100, papito, porque hacen falta. Pero como en el último ejemplo que yo les puse, que eran de 1.150 millones, y el gestor tiene 1.000 millones de patrimonio, y el comanditario puso 100 millones como aporte, esos 50 que hace falta se pierden. No hay cómo ponerlo, porque ninguno va a ser de poner más. ¿Qué es lo que dice la ley? Uno responde por el patrimonio, y su patrimonio es de 1.000, y el otro responde por lo que ha aportado, aportó 100 millones.
se pierden 50 millones desafortunadamente. ¿Quedó claro cómo es la responsabilidad de los socios en la sociedad en comandita simple? Pues, más o menos, profesor. Ay, Dios mío. Bien. Vamos ahora a la sociedad en comandita por acciones. Sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones también tiene los socios gestores y los socios comanditarios. ¿Cómo es su constitución? ¿Por cuántos socios? ¿Por cuántos socios? Oh, chicos. Mínimo 2, no me acuerdo máximo, profesor. No, mínimo, no, los mínimos 2 es en sociedad en comandita simple, acuérdese. Simple, son 2. Por Y en la acción sociedad son mínimo 6 y 6. máximo ilimitados. Ah, no, mentiras. No, mínimos, ahí son 6. Todos son 6 y los que usted quiera. O sea, Por ¿qué eso en diferencia? acciones son por 6, en Exacto. simple por 2, y en ilimitada de 2, y pues como la palabra lo dice, ilimitado. Mínimo 2, máximo los que sean. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en estas dos sociedades con las otras? Que hay unos socios gestores que no aportan dinero. En las otras, en la responsabilidad limitada de la sociedad anónima, sí deben aportar algún tema de dinero. Que puede ser en efectivo, o otro dice, yo no tengo efectivo, pero tengo una casa y ahí podemos poner a funcionar la industria. O otro dice, yo no tengo ni efectivo ni tengo casas, pero tengo este camión donde podemos transportar lo que vamos a producir. Está poniendo dinero. Uno lo pone en efectivo y otro lo pone en especies, ¿correcto? Es la gran diferencia con las sociedades comanditas, tanto simple por acciones. ¿Claro ese pedazo? Entonces, la sociedad en comandita por acciones tenemos al socio gestor. Responde de forma solidaria y limitada con su patrimonio personal. Mientras ese portal aparentemente no sabe. Esa es una actuación absolutamente indebida, arbitraria, ilegal por parte de esos miembros de la policía. La grandeza de la camilla. Lo que es absolutamente incomprensible e inaceptable. Es que No, Adriana, El micrófono, Andrea. tenga de manera arbitraria a por lo menos 10. No salí poniendo cuidado, me tocó desactivarla. Porque... Bien. Entonces, resulta que dentro de la sociedad en comandita por acciones, el socio gestor dice que responde de forma solidaria e ilimitada con su patrimonio. Cuando habla de solidaria, es porque lo tiene que hacer, ¿correcto? Nadie lo tiene que obligar, porque la ley lo dice así. E ilimitada, entonces volvemos al ejemplo. Ilimitada es porque responde con su patrimonio. Acuérdense que el patrimonio viene de restar lo que tiene con lo que debe. Y lo que le queda es con lo que responde. No tiene que responder con todos sus activos. No, señor. No tiene que responder con eso. Activos que es dinero, casas, edificios, carros, todo lo que tengan, no. Eso menos las deudas que tengan. El excedente, con eso es que responde. El acreedor de la sociedad puede solicitar el pago total de la obligación a cualquiera de los socios gestores. Por eso, a cualquiera. Entonces dice, yo quiero que usted me responda. O yo quiero que usted me responda. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, los socios gestores, ¿qué es lo que pasa? Entonces, los socios gestores son 6. Como dicen aquí que mínimo son 6 personas. 6. ¿Correcto? Entonces hay 3 y 3. 3 gestores, 3 comanditarios. Pero los 3 gestores, cada uno tiene un patrimonio de 500 millones. Cada uno tiene un patrimonio de 500 millones. Entonces, como son 3, ¿cuánto acumulan de capital? O de patrimonio. Los 3 para responder. Si son 3. 1.500 millones. 1.500 millones, muy bien. Y la deuda es de 1.000 millones. Entonces, los acreedores, es decir, a los que les estén debiendo, pueden decir el socio gestor 1 y el socio gestor 3.
Ellos son los que me responden a mí. Él puede decir eso, lógicamente. O lo más sensato y lo más ideal es que diga, pues cada uno, como son 1.000 millones, cada uno tiene que aportar 333 millones cada uno. Aportaría y ahí se cumple con el 100% de la obligación. Es lo que quiere decir acá. Bien, total del pago de la obligación a cualquiera de los socios gestores. A cualquiera de los socios gestores. Y el comanditario, es decir, quien ha puesto el billete para que la empresa funcione, responde hasta por el valor aportado de la sociedad. Responde hasta por el valor aportado de la sociedad. Si él cuando se constituyó la sociedad puso 100 millones de pesos y faltan para pagarle a todos los acreedores 30 millones, pues él responde por esos 30 millones que hacen falta porque los gestores no tienen más plata debido a la adecuación del patrimonio que les hicieron. Entonces ya entra a responder el comanditario, pero aquí lo que quiere decir es que el comanditario es el último que entra a responder y no responde con su patrimonio, sino que responde con sus acciones. Esa es como la diferencia entre el gestor y el comanditario. ¿Está claro ahí? No, chicos, sinceramente. ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo es la responsabilidad de los socios? Cuando estamos hablando de limitada, mínimo y máximo, ¿cuánto? Pues ilimitado, profe. Mínimo son 2 y máximo, pues, ilimitado. No, limitado. 25. 25, por eso tiene un límite, son 25, muy bien. Entonces, por regla general, ojo, regla general, responden hasta por el valor aportado a la sociedad, responden hasta por el valor aportado a la sociedad. Lo mismo, si digamos que esta sociedad, como es limitada, hay 25 socios, 25, y cada uno aportó 10 millones, ¿cuántos millones hay? Son 25 socios y cada uno aportó 10 millones. ¿Cuánto? 2.500 millones. Son 25 socios y cada uno aportó 10. Son 10, perdón. 250 millones. Muy bien. Entonces, es con ejemplos para que vayamos entendiendo aquí la cosa. Entonces, responden hasta por el valor aportado a la sociedad. Entonces, un ejemplo, 25 socios, cada uno aportó 10 millones de pesos. En total suman 250 millones. Resulta que la sociedad se va a liquidar porque tiene muchas deudas. Y esa deuda equivale a 250 millones de pesos. ¿Qué es lo que quiere decir? De que a cada socio le toca responder por otros 10 millones de pesos para cubrir esa obligación. ¿Está claro? Sí, señor. Bien. Pero resulta, valor aportado a la sociedad, pero resulta que si un socio, digamos, 15 socios aportaron 10 millones y 10 socios aportaron 15 millones, ¿correcto? 10 socios aportaron 15 millones y 15 socios aportaron 10 millones para formar la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, y tienen una deuda, ¿cuánto equivale eso? ¿Cuánto suma? Profe, ¿me repite de nuevo, por favor? Sí, 10 socios aportaron 15 millones. 10 socios aportaron 15 millones. Y 15 socios 150 millones. son los mismos 250 millones, correcto. Son los mismos 250 millones. Ahora, si la sociedad se va a liquidar y tiene una deuda por 250 millones, los 10 socios, ¿por cuánto tienen que volver a responder? Cada uno tiene que poner ¿cuánto? Los 10 socios que pusieron
Los 10 que pusieron los 15 millones, ¿cuánto tienen que volver a poner para responder por eso? Otros 15. Otros 15, muy bien. Y los que pusieron, y los 15 socios que pusieron 10 millones, le toca responder por otros 10 millones. Y así Otros 10 sucesivamente. millones. Claro. ¿Correcto? Entonces responde dependiendo de los aportes que hayan hecho. Así mismo responde. Hasta Si por dieron el 1 millón, pues por 1 millón. Sí, si es 1 millón. Es decir, tomando el mismo ejemplo, si la empresa tiene una deuda por 300 millones y están en las condiciones anteriores, en los dos ejemplos anteriores, pues pailas, 50 millones de pierden, no pueden responder, porque los socios, como dice la ley, responden hasta. O sea, no se pueden pasar de lo que ellos hayan aportado. De los otros 50, yuca, se perdieron. ¿Correcto? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Bien. Señor. Pero dentro de la sociedad limitada hay unas excepciones. Entonces dice, deudas laborales. Responden solidariamente con su patrimonio. Uy, ¿qué quiere decir esto? Entonces resulta que pagaron a todos los acreedores y a los bancos. Pero cuando estamos hablando de las deudas laborales, están diciendo a empleados, ¿correcto? Entonces dijeron, no, mijo, ya debemos 250 millones, los pagamos a los bancos, y los pagamos a unos acreedores por allá, pero ustedes que eran empleados no podemos pagarle. Mentiras, tienen que pagarles. ¿Y con qué le pagan? Solidariamente con su patrimonio. Y acuérdense que ¿qué es patrimonio? Entonces toman todos los activos, le restan los pasivos a cada uno de los 25 socios y eso suman 1.000 millones. Y le están debiendo a los empleados 1.000 millones. Papito, respondan. Tienen que pagarle a los empleados. ¿Correcto? ¿Correcto? Primera sección. ¿Quedó clara la primera sección? Sí, señor. Bien. Por las obligaciones que se deriven de los contratos de trabajo. Entonces acuerden que a los empleados laborales es por nómina y las obligaciones que serían por contratos de trabajo, es decir, por prestaciones de servicio. Ah, no, es que usted estaba por prestación de servicio, no le pago. Mentiras, aquí me están parando la ley, me tienen que pagar a mí así no estaba de nómina. Te le pagan a los de nómina y le pagan a los de prestación de servicio, ¿correcto? Lo dice el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo. Deudas fiscales. ¿Qué son las deudas fiscales? Responden solidariamente por los impuestos de la sociedad, que la sociedad debe IVA, que la sociedad debe una retefuente, una reteica, y ya pagaron a los acreedores, le pagaron a los acreedores los 250 millones y también con su patrimonio responden tanto a aquellos empleados por nómina que no le pagaron y le responden a aquellos empleados por prestación de servicio que no le pagaron y también con su patrimonio responden a los impuestos al Estado que les han debido. ¿Correcto? Esas son las tres excepciones. ¿Está claro la responsabilidad de los socios en la sociedad limitada? ¿Clarito? Sí, profe. Bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? No, profe, no, señor. Bien. Margie Daniel Alcázar Valderrama, ¿está? Giancarlos Profesor Cachaya Santos, sino Bus. que yo le falla mucho el internet. Giancarlos. Presente. Dayana Charly Molina. Presente, profe. Luz Andrea Gómez Noguera. La que estaba escuchando a Claudia López. Luz Andrea. Salió de la clase. Presente, profe. Luz Andrea la una. Luz Andrea la dos. Presente, profe. ¿Dónde estaba Luz Andrea? Fue lo último que dije, Luz Andrea, de las sociedades. Ay, profe. No estaba en la clase, Luz Andrea.
No estaba porque yo la llamé donde activé el micrófono y no me respondió. Hago con eso. No, profe, es que tengo el internet un poco malo. No, si yo la escuchaba perfectamente ya Claudia López. No sé qué estaba viendo. No, pero es que es el mío. Areli. Vamos con Sandra Patricia. Presente, profe. Patricia. Areli. Areli de Diana. Sí está. Presente, profe. Lisbeth Constanza. Paula Vanessa Poloche Quinto. Carolina. Presente, profe. María Lisset. Juan Camilo Silva Gutiérrez. Presente. Luz Adriana. Presente. Laura Alejandra Vázquez Ladino. Presente. Entonces, a los que asistieron hoy a la clase, les voy a colocar un más para el quiz. Y a los que participaron, yo les voy a asignar otro más. Listo, muchachos. Cuídense mucho. Feliz tarde. Dios los bendiga. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Buenas noches.